Hola amigos coleccionistas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Hoy traemos en exclusiva esta pieza de Freezer en escala 1:6 en la marca Clouds Studios. Vamos a ver el unboxing, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos ya la pieza de Freezer de la marca Clouds Studios en escala 1:6. Cabe mencionar que esta versión es la versión anime. Había también una versión manga que lo que variaba era la sangre. La sangre venía en un color morado, igual que la sangre de la cola. Era lo único que variaba. Todo lo demás era exactamente igual. Bien, vamos a comenzar. Comentarles que esta pieza creo que somos el primer canal que la tiene con unboxing. Vamos a ser exclusivos para que nos apoyen por ahí con un like, nos sigan en el canal. Y vamos a comenzar con la parte de abajo, la base. Empezamos, Mayra. Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar lo que es la base. A mí se me hace una base muy bonita porque
Esto se figura como si fuera la agua de Namekusei. Y viene en un color como translúcido, que sí figura como si fuera agua, así, en tonos verdes, con unos piquitos en tonos blancos. Así. Así es, el agua, como lo menciona Mayra, es verde porque es el agua de Namekusei. Y esto, los tonos, no se te figura, los tonos blancos más bien como si fuera lo que genera como espuma, ¿no? Eso iba a decir también. Como espuma. El agua, pues como lo menciona, muy bonita, translúcida, bien detallada. Los picos, lo bueno que nos llegó bien la pieza porque los picos son muy delgaditos, entonces cualquier golpecito pudiera haberse dañado la pieza. La pieza es completamente de resina. Esto de aquí también es resina translúcida. Entonces, lo bueno que nos llegó bien. Y vamos a pasar ahora a la parte donde está parado Freezer, que son la parte de las rocas. ¿Qué tal te parecen las rocas, las piedras? Y el césped también es de Namekusei. Como lo comentas, es un césped típico de Namekusei y las roquitas así del planeta, tal cual del planeta. Y se me hace una figura muy bonita la fase porque parece como simula las olas que pega con las rocas, haciendo como que choca. Sí, ¿verdad? Como que choca y por eso rebota. Una olita, y son muy bonitas las sombras de las piedras, muy bonitas, que hace que resalten muy, muy padre lo que son las rocas. Sí, era lo que estaba viendo, que la pintura que le pusieron hace que le da un tono muy vívido, mucha vividez a lo que son las rocas, las piedras, porque no es en un tono marrón nada más. Si aprecian, se ven como tonos amarillos, marrones, y eso hace que le dé más luz a la roca. La parte del césped, el pasto de Namekusei, no es verde, es un tono más azul, ¿te parece? Azul turquesa, o ¿qué tipo de azul te parece a ti? ¿Sabe, verdad? Sí, está raro, azul. pero sí es el tono que le dan ahí en el anime al planeta de Namekusei. Las piedras, la verdad, a mí me gustaron mucho porque hace que resalte muchísimo la figura. El esculpido también está muy padre, el degradado, la pintura, todo muy muy bien en la parte de la base. Es una base alta, la base está alta. Si pueden ver, es más o menos el mismo tamaño que lo que mide Freezer, la pura base, ¿no? Más o menos aproximadamente. Y pues a mí, por lo pronto, la base me encantó, me gustó mucho. Y vamos a volver con algo que se nos pasó. La cajita de Clothes que viene en la parte de adentro, como todas las de Clothes, viene con una imagen de Freezer posando, viene con unos guantes, con una koa, que esta viene numerada. ¿Cuántas piezas son? Vamos a ver. Esta dice, es la 59 de 137. 59 de 137, y si la puedes mostrar para que la vean. Como un certificado de autenticidad de Cloud Studios. Está muy padre que ven con esa. Como ven en anteriores unboxing que tenemos ya de Cloud Studios, todas vienen con esa koa, viene con su plumero para poder limpiarlo. La tarjetita. Y con una tarjetita también. Bueno, no sé bien qué sea. Tiene como un raspadito aquí, no sé. Sí, no sabría decirles, yo nunca las he utilizado hasta ahora. Pero pues está bonito el detalle. Y comenzamos ya con la pieza de Freezer, con lo bueno, la parte de los pies. Comenzamos con los pies. ¿Qué te parecen los pies? Pues son los pies típicos de Freezer, de 3 dedos. Me gusta mucho cómo vienen detallados los nudillos, sus uñas pintadas de negro, y cómo vienen marcados los huesitos de los dedos. Se le ven así como marcados sus huesitos, y la textura como arrugadita de sus pies. Sí, la textura está muy buena, se alcanzan a apreciar también algunos tallones de sangre, y la textura es muy diferente a todo lo demás que estamos apreciando de Freezer. Ahorita vamos a ver lo demás para ver las diferencias. De ahí nos vamos ya otra parte de textura diferente, la parte de las pantorrillas. Estoy viendo que la parte de las pantorrillas y la parte que tienen los antebrazos sí es la misma textura. Les dan un tono diferente a todo el Freezer. Este tono de la parte de las pantorrillas es como más aperlado, ¿no? Sí, se ve más perlita. Se ve como más blanco azuloso. Ajá, se ve como azulado la parte del Freezer, y la parte de las pantorrillas y de los antebrazos es más aperlado.
con pequeñas sombras, pero muy poco. Es más la textura que tiene, me gustó la textura, todos los daños que se ven, los rasguños. Muy bien, la parte de los... Algunas venas se alcanzan a ver en ciertas partes del cuerpo. Sí, en algunas partes se alcanza a ver. Esta parte me gustó, la parte morada que tiene es en una resina también translúcida, morada. Pareciera como, pues sí, translúcida, transparente. ¿Qué te parece a ti esa parte? Me gusta mucho porque en el juego de luz como que brilla. Lo Sí, mueves y va como que brilla. Aquí a nosotros nos está pegando las luces de frente y con las luces se ve muy padre porque lo movemos y brilla, se ve diferente. Muy bonita. Diferente como tonalidad, un rosita, morado, más oscuro, se ve muy padre esos detalles. Esos detalles no nomás lo tienen las pantorrillas, lo tiene también en los antebrazos, en los hombros y la parte de la cabeza, que ahorita vamos a pasar a esas otras partes. El cuerpo, como lo mencionaba Mayra, en un color blanco como azulado, que se ve muy bien también. O sea, todo el cuerpo lleno de rasguños, es un battle damage, por eso viene así la figura. Y la parte de la cola, el corte que tiene, a mí me gustó muchísimo porque se ve como si estuviera húmedo la parte de ahí, como si fuera sangre real que está saliendo de ahí. ¿Qué te parece a ti esa parte? Sí, luego se le ven como las grietitas de lo que fuera su cola, pues de lo que se cortó. Sí, unas cierto, no, grietitas aquí. no lo había apreciado. Y pero se sí. le ve pues la sangre como fresca. Se me deja que una... Sí, se ve corte fresca, se ve ahí fresco. como si estuviera la sangre real ahí. Está muy padre todo ese detalle. La parte del pecho, como les mencionamos, la parte translúcida del pecho también, los daños, el esculpido muy bien, las venitas que se alcanzan a apreciar también casi en todo el cuerpo, tiene pequeñas venitas que se alcanzan a saltar. Las manos, vamos a pasar con las manos también con sus venitas, también se alcanzan a apreciar los huesitos de las venitas, los nudillos, la pintura de las uñas en color negro, la parte de los nudillos también dándole en color negro. Muy padre la parte de las manos. Las manos tiene una pieza intercambiable que es esa, que tiene el dedo estirado, y tiene esta otra. Si no mal recuerdo, esta escena en Dragon Ball es cuando matan a Krillin, cuando Freezer lo levanta y lo hace explotar, cuando Goku empieza a transformarse por primera vez en Super Saiyajin. Es esta parte. Y esta es cuando Krillin lo corta con... No recuerdo si fue Krillin, hace mucho que la vi, pero creo que fue de un quién sabe, o no sabría decirles esta parte aquí. A ver, déjanoslo por ahí en comentario para que nos lo recuerden. Según yo, este corte es de un quién sabe, de Krillin, pero no estoy seguro. Y aquí es la mano cuando lo levanta y cuando lo hace explotar, y esta otra cuando avienta también un como ¿Poder? Sí, avienta un poder como un rayo, más bien, que ustedes se las pueden intercambiar, está bien. Cualquiera de las dos me gustan a mí. ¿Cuál te gusta más? ¿Con la mano abierta o con el dedo extendido? No sé, las dos me gustan. Pero esta creo que se ve más malo. Más malo se le hace mal. Pues sí, está muy padre, la verdad. Me gustó que tuviera este intercambio de manos. Muy bien hechas las manos también, como lo mencionábamos. Y ya de ahí nos vamos a ir al plato fuerte. Lo que más me gustó a mí de la pieza es la cabeza, la expresión, la cara que tiene. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti la cara? La cara, estoy viendo que, fíjense, todo el cuerpo viene con textura y la cara también viene con textura, pero es más sutil la textura de la cara. Eso me gusta porque hay algunos estudios que le meten textura a todo el cuerpo, ¿no sabías? A todo el cuerpo, y la cara la dejan lisa. Entonces pareciera como si fuera la cabeza de otra pieza completamente. Entonces, Cloud Studios... Lo que me gusta es que mete textura en todo el cuerpo, en la cara también, pero en la cara lo baja, lo hace más sutil. Toda la parte de la cara es más sutil la textura, y eso me gusta a mí. ¿Qué tal te parece la cara entonces? Pues muy bonita, muy bien hecha. La nariz, o sea, la expresión de malo. Su ojo lo trae cerrado. Se lo cerraron a bola de madrazos, Goku. Pues la forma de la cabeza me gusta mucho y cómo brilla, me encanta cómo brilla todo esto. Todo lo moradito, me encanta cómo brilla con la luz. Sí, se ve muy padre. La parte de los ojos, recordar que, si no mal recuerdo, también todos los ojos, la parte de los ojos, vienen en calcomanías, son calcomanías, no son pintados. Cloud Studios normalmente mete calcomanías en los ojos.
Y se ve, pues se ve bien, ¿no? Sí. No pareciera como si estuviera pintado, ¿verdad? Parece como si estuviera pintado, pero no, es calcomanía. Y pues se ve muy bien Figura muy bonita. este freezer de Cloud Studios. No sé si sepa Mayra, pero tenemos en camino otro freezer igual de Cloud Studios, pero en la versión donde se pone súper mamadísimo igual que Goku. No sé si te acuerdas. Es el freezer Full Power. Así se llama la pieza, Freezer Full Power, que está muy padre también esa pieza. Ya viene en camino, esperemos pronto también traerlas aquí al canal. Que es también la pelea contra Goku en Namek, pero es otra escena, es donde se pone bien tocho, bien mamado. Y creo que en esa escena, esa pieza es donde él está aventando precisamente unos Kiensa. Está muy padre esa pieza, ya está en pre-order y pues esperemos pronto nos esté llegando al canal para podérselas traer. Ya tenemos algunas otras también de Clouds que ahí tenemos próximamente, las pueden ver en el canal. Y pues bueno, nos faltó calificar la pieza. Si ven a Mayra algo diferente es porque lo estamos regrabando otra vez este pedacito. Esta pieza, nosotros bueno, primero que nada, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Ves algo que no te haya gustado? Pues a mí me gustó mucho todos los detalles que tiene del agua, las piedras, lo moradito de freezer, las cosas moraditas, todos los detalles que tiene, me gustó mucho. Entonces, por lo que dices, le vamos a dar un diamante. El diamante a esta pieza, pues claramente la pieza está completamente perfecta, muy bonita, muy padre, una muy buena representación de Freezer si ustedes la quieren adquirir, totalmente recomendada. Y ya se nos despertó la niña, no nos dejó acabar el unboxing solos. Aquí está nuestra hija para terminar el unboxing. Y pues bueno, esta pieza nosotros la compramos en Kayoland y siempre nos ha ayudado un amigo de allá de España, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por habernos conseguido todas las piezas. Yo sé que soy muy latoso, de que cada rato te mando mensaje por las piezas. Cualquier cosa que quieran de piezas en resina de Dragon Ball, con Víctor de Kayoland o directamente en Kayoland las pueden conseguir. Son más gastos de envío, no hay envíos gratis para México. Esta pieza nos costó $435 más los gastos de envío. Pues la verdad son piezas algo caritas, pero el material, ustedes ya vieron las calidades muy padres. Y pues a mí me encantan este tipo de piezas. Y pues vamos a seguir comprando. ¿O no? ¿De qué no? Parece que somos ricos. Y pues bueno, amigos, con esto nos despedimos. No sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos. Déjenos por ahí un comentario de qué tal, qué les ha parecido. Si tienen dudas de dónde comprarlas o cómo comprar estas piezas para acá en México, me pueden mandar mensajes sin ningún problema. Mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y Fátima. Y nos vemos próximamente en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Connection.